Tenemos ahora la presentación sobre el tema de asignación y distribución de recursos para la protección social en salud, la experiencia de Uruguay, y recibimos con mucho interés al doctor Fernández nuevamente. Bueno, muy buenas tardes. Como decíamos en la presentación de ayer, hoy vamos a propósito de la asignación y distribución de recursos, vamos a complementar la idea de lo que venimos haciendo en el caso de Uruguay en lo que tiene que ver con un fondo público obligatorio de aseguramiento universal en salud. Escuchando varias de las intervenciones que se hicieron el día de hoy, pensaba que, bueno, hay momentos en la vida que nos toca ser oficialistas, que nos toca ponernos del lado de sostener y defender lo que es la concreción de una manera de hacer, de una estrategia en definitiva para lograr objetivos largamente anhelados por muchos de nosotros y por nuestros pueblos, como son el tema del acceso universal a la salud, como son el tema de la equidad, como son el tema de la justicia social. Pero ese oficialismo que tiene que ver con estar comprometidos con esta reforma, en modo alguno nos debe hacer perder de vista las dudas, los retos, los desafíos, las propias tensiones, las propias dificultades que le vemos al avance en el proceso. Por lo tanto, quisiera que muchas de las cosas que aparecen como resultados buenos por el momento, también tengamos la capacidad de verlos desde el lado nuestro, con mucha modestia, y desde el lado de ustedes, con la capacidad crítica de decir, bueno, esto es lo que está haciendo un país en un tema, resolviéndolo de una manera, pero las cosas tienen sus complejidades y en definitiva están muy fuertemente ligadas, y esto me lleva al primer tema que quiero colocar, con el marco general en el que se da la política de salud. Es muy difícil pensar políticas sanitarias de cambio sustantivo, una política tan cercana a la gente, si no se lo hace desde la mirada global del proyecto de desarrollo nacional, del desarrollo sustentable, sostenible, pero un desarrollo que en definitiva tiene que apuntar a resolver los problemas no solo del crecimiento, sino también los problemas de la distribución. Porque si no hay distribución, es muy difícil resolver los problemas de la equidad en cualquier política sectorial y resolver los problemas del desarrollo de las sociedades. Por eso que, en primer lugar, yo quería colocar que los componentes básicos de un modelo de desarrollo con justicia social son, sí, el crecimiento económico, pero como condición necesaria, pero no suficiente. La distribución de la riqueza, fundamentalmente, a través de los ingresos, del empleo y de las políticas sociales. La política de salud como una política social. La importancia de colocarnos, lo decía ayer alguien aquí en este panel o en una de las preguntas, desde el paradigma auténtico de considerar los problemas de la gente como derechos y no como prestaciones que desde el Estado desde algún lugar se dan, como derechos de ciudadanía, como realización integral de mujeres y de hombres, de necesidades existenciales y de valores. Tampoco reducir el tema a las cosas que apostamos a el tema de la pobreza, la línea de pobreza e indigencia, sino pensar con un enfoque más integral y más abarcativo. La importancia, tanto que se discute el tema del rol del Estado y que se discute el tema de las economías centralizadas, etcétera, nosotros y la experiencia uruguaya reciente, esto es el programa que impulsamos en los últimos 5 años, en el marco del cual se hizo la reforma de salud, es la necesidad de tener un control nacional del proceso productivo, de la inversión productiva, de la incorporación de tecnología, de articular la producción con el consumo, sin afectar la competitividad ni lograrla bajando salarios. No voy a extenderme en ese tema hoy, pero nosotros rompimos uno de los mitos que decía que no se podía que se tenía inexorablemente tener inflación si se subían los salarios y se perdía competitividad. En mi país una de las cosas que más creció fue el salario, y el salario fue una de las mejores políticas económicas que tuvimos. La rectoría en el uso de los recursos,
El rol del Estado en la planificación estratégica de la economía, esto se ha discutido mucho, ha dado para un roto y para un descosido, pero somos absolutamente convencidos de la importancia del rol del Estado en la planificación estratégica de la economía, en la centralización de objetivos, sobre todo producción, crédito, políticas laborales y sociales, tecnología. Una coordinación horizontal, un acuerdo social, transferencia de poder, en definitiva, una visión integrada, una visión de proceso y una visión participativa, con crecimiento, con inclusión social. Nuestra reforma, y por eso lo coloco aquí, no le estoy haciendo propaganda a un gobierno, solo es pensable en este marco, solo es pensable en el marco de una articulación con estos objetivos y esta propuesta política de desarrollo con justicia social. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de la política social? Construir una sociedad integrada, refundar la relación entre la economía y la sociedad, redistribuyendo el ingreso, orientando el gasto, con reformas estructurales universales, salud y educación. Y acá destaco muy especialmente el plan de equidad y el plan Ceibal. En el plan de equidad, como lo decía Soledad Barría en el día de ayer, trabajamos fundamentalmente los temas que tienen que ver con la primera infancia, con políticas intersectoriales que trabajen sobre determinantes sociales que terminen con la exclusión, con la pobreza, en definitiva con la marginación y con todos los factores de retraso y retroceso que tienen nuestras economías y nuestras sociedades. Y con el plan Ceibal estamos yendo a las 600.000, creo que en estos días se entregaba a las 600.000 computadora personal en el sistema educativo. Hicimos una apuesta muy fuerte a romper con la brecha tecnológica que genera las nuevas tecnologías y hoy estamos trabajando para que la brecha tecnológica además se acompañe de superar la brecha de conocimiento y por lo tanto el tema no es dar solo una computadora, sino además de dar una computadora, de entregar una computadora, dar una herramienta a los niños, las niñas y los adolescentes que le permitan integrarse a la sociedad del futuro. Integralidad de las políticas en el marco de una estrategia de desarrollo. Superación de la fragmentación institucional y programática. Esto tiene que ver con salud, pero es un marco general de la política pública. Y responder a la emergencia como un compromiso inexcusable de cualquier gobierno, pero no quedándose en la emergencia, viendo la respuesta a la emergencia como una parte imprescindible de una respuesta mucho más integral que hay que tener. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto con asignación y distribución del gasto? Para nosotros mucho y por eso queríamos colocar de manera muy rápida y quizás muy esquemática este horizonte. Resultados económicos financieros del Uruguay, también hay que ponerlos. Nosotros tenemos un Producto Bruto Interno que era de 13.167 millones de dólares y que hoy es, que en el año 2008, hoy es bastante más, creo que es 36 ya, pero tengo el dato consolidado de 32.186, o sea, más que duplicado el Producto Bruto Interno. En esto sin duda que estuvo el viento de cola de los commodities, el viento de cola que da a favor la situación de la venta, pero también estuvo una política que apostó a la diversificación, a generar una dinámica diferente en materia de política económica. Un per cápita que era de 4.003 dólares por año en el 2004, que es de 9.200, un gasto en salud que es de 8.5 y bajó a 7.5, pero me quedo toda la vida y lo compro ya y firmo ya, 7.5 de 32.200 millones y no el 8.5 de 13.000 millones. O sea que evidentemente ahí está el gasto del que hablábamos ayer, la inversión en salud de la que hablábamos ayer. Una mortalidad infantil que bajó del 13.4 al 9.6 en 5 años. Los indicadores sociales son duros, pero también se los puede cambiar si tiene políticas dirigidas. Es posible, hay que saber que es posible y yo creo que es el mensaje que tenemos que tener. Cobertura sanitaria, 12% que no tenían cobertura, hoy tenemos un 100% con cobertura. Voy a explicar, una cobertura segmentada, una cobertura que todavía no es igual para todos, pero que está con la intencionalidad y con el diseño para que la segmentación y la fragmentación desaparezca, y eso me voy a extender algo en el momento que llegue de nuevo a hablar del diseño del sistema. Un desempleo que bajó del 16 al 7.1, un crecimiento del salario que era negativo en el 2004 y que llegó al 19.5,
una pobreza que bajó del 31 al 20% y una pobreza en personas, que esta es la que más importa, porque los porcentajes, los ratios no dejan de ser otra cosa que porcentajes, que bajó de 1.030.000 personas, pero todavía tiene 657.000 uruguayos y uruguayas que viven debajo de la línea de pobreza. Reforma tributaria, ¿para qué? Para financiar, para distribuir y para estimular la eficiencia productiva. Esas fueron las tres consignas que tuvo la reforma tributaria de nuestro país. Una reforma tributaria donde antes se pagaba el 6% de los salarios como impuesto. Fue sustituido por tasas crecientes con un mínimo no imponible de 13.600 pesos, o sea, aproximadamente, dividan siempre por 2 para calcular dólares, aproximadamente $650. O sea que estamos que arriba de $650 es cuando se empieza a tener una carga tributaria. Pero teníamos una distribución de los salarios que hacía y que permitía que la reforma obtuviera, como obtuvo, $500.000 anuales producto del efecto de la reforma tributaria. Lo mismo, no existía ninguna corrección cuando se tenía o no se tenía hijos, el trabajador independiente no pagaba, ahora el trabajador independiente tiene tasas crecientes, antes no había impuesto a la renta al capital, hoy hay tasas fijas, nos hubiera gustado que hubieran sido progresivas, pero fueron fijas, fue la reforma posible la que se pudo consolidar, el impuesto a la... Bueno, estos son detalles, simplemente voy a decir que el impuesto al valor agregado queríamos bajarlo más, y bajó del 23, que es un enorme impuesto al valor agregado, al 22, o sea que no pudimos tener el impacto que hubiéramos deseado. Pero la idea que quería dar acá es que, en definitiva, se hizo una reforma tributaria donde efectivamente pagan más los que tienen más y los que tienen mayor renta y menos los que tienen menos renta. Todos pagan menos que lo que pagaban antes por debajo de $1.500. O sea, que se pudo generar una reforma tributaria que generó $500 millones en términos globales anuales, adicionales sobre lo que recaudaba el país, haciendo que quienes ganan menos de $1.500 por mes, que es un salario que está bastante por encima que el salario promedio, no paguen más de impuestos. O sea que efectivamente se pudo lograr, una cosa que no digo acá, la digo de memoria, porque es muy clara, el 20%, o sea, el quintil más alto paga el 58% de los tributos por impuesto a la renta de las personas físicas, o sea, el IRPF. O sea que es una reforma, no es una reforma radical, los especialistas tributarios lo podrán decir, pero es una reforma que sí colocó en el eje de la posibilidad de tener políticas públicas, cambiar los aportes de las personas en términos de la contribución al desarrollo social de un país. Las fuentes de financiamiento en el 2004 eran estas, pero quizás me voy ya directo para ganar tiempo a este cuadro, que es un cuadro que es tan absurdo que cuesta explicarlo. Las veces que lo he querido explicar, tengo que estar varias veces definiendo de qué hablo, cuándo hablo de financiamiento, cuándo hablo de gasto y cuándo hablo de cobertura. Pero vamos a decirlo rápido. El financiamiento y la cobertura en el 2004 eran básicamente iguales. Yo aquí redondeé, era 49,8, 51,2, etcétera, 50,2 y era 49,8, eran iguales. Sin embargo, la cobertura, que ustedes la tienen, el gasto, perdón, que lo tienen en rojo y está en el medio, era un 25% para el sector público y un 75% para el sector privado. O sea que para igual cobertura, para igual financiamiento de un sector y de otro, la distribución es absolutamente inequitativa. Eso es lo que genera los modelos donde el financiamiento no está pensado en una lógica articulada de solidaridad y en una lógica donde, en definitiva, ese bien público que es la salud tiene capacidad de ser distribuido de manera equitativa. Los principios del fondo obligatorio es que los usuarios aportan al sistema en función de sus ingresos y obtienen cobertura familiar integral. Primer gran cambio. Es un sistema de seguridad social por el cual el trabajador y la trabajadora cubren a toda su familia, aportan siempre, si trabajan los dos, aportan los dos, eso también es cierto, aportan, si no tienen hijos, un 4,5%, si tienen hijos, un 6%, no es una tasa grande, pero fue un crecimiento respecto a la tasa que había, pero cubren a toda su familia. Tengan el número de hijos que tengan, la cobertura integral
en el prestador integral que elijan es para todos. Pero además, un cambio muy importante respecto a la historia de la cobertura que el país tenía en seguridad social. El seguro dejó de ser un seguro social para el trabajador para ser un seguro por toda la vida. Porque cuando la persona se jubila, que es lo que pasaba históricamente en el país, no va al sector público después de haber aportado toda la vida, sino que sigue en el fondo de seguridad social cubierto y el seguro pasa a ser un seguro para toda la vida. Los usuarios aportan a un fondo centralizado y se elimina el vínculo directo con el prestador en los aportes financieros. La persona tiene todo el vínculo con el prestador que elige, porque tiene libre elección, puede elegir un prestador público que es uno y centralizado que es ACE, o puede elegir alguno de los 49 prestadores privados que son mutualistas y cooperativas médicas prestadoras, que antes eran prestadoras y aseguradoras. Todavía, como hay personas que no han entrado al FONASA, y ya hablaré de los sectores que no entraron, mantienen la doble condición de aseguradoras y prestadoras. Pero la tendencia es a que los prestadores sean prestadores y que la plata la maneje exclusivamente un fondo público obligatorio, manejado por el Estado, bajo dependencia del Ministerio de Salud, de la Autoridad Sanitaria y cumpliendo aquel viejo principio, quizás, perdonen la referencia poco académica y coloquial, de que el que pone la plata ponga la música y que el que pone la plata y tiene la plata tenga la capacidad efectiva de controlar, y voy a ponerle algunos ejemplos, cómo se avanza en la cantidad y en la calidad de las prestaciones. Por otro lado, las empresas públicas y privadas aportan al fondo un funcionamiento proporcional a la cantidad de trabajadores. Las empresas mantienen su aporte sobre la nómina de salario y el Estado complementa el aporte para llegar a la cuota salud. Lo explico con detalle, porque eso es lo que yo creo que aclara qué es lo que estamos haciendo, no un concepto general. El trabajador tiene salarios altos o bajos. La cápita es inextensible, es fija. La cápita promedio, pasa que está ajustada por sexo y edad. Es aproximadamente la cápita, la promedio de $50, de 48 y $50. Esa cápita, si el 6% del trabajador tenga un hijo, tenga dos o tenga tres, no llega a cubrir todas las coberturas de él y de sus hijos y de su mujer, todo ese complemento no lo hace individuo a individuo, se hace el financiamiento global, lo aporta rentas generales. O sea que hay un aporte de rentas generales para llegar a lograr ese tema. Los empresarios aportan todos el 5% de la nómina salarial y el Estado como empresario también aporta el 5% de su nómina salarial. O sea que el costo de salud para el Estado es el del complemento de cápitas, el del aporte de sus propios trabajadores en un Estado que es muy extendido y el pago que el Estado hace desde rentas generales para financiar al prestador público de quienes están en el sistema de salud con derecho a una cobertura integral, pero aún no han entrado al FONASA, porque el proceso de fonasamiento, de entrada al FONASA de los que están en el sector público, está previsto que se haga en el ciclo 2010-2015. Los servicios de salud reciben ingresos ajustados a riesgos. En realidad esa es la posibilidad de riesgo, porque ni el sexo ni la edad son un riesgo, pero a condiciones que están asociadas a riesgos y a estrategias definidas por la política de salud. Y ahí es donde entran las cápitas ajustadas por sexo y edad. O sea, hoy se decía, esa U de la que hablamos hoy, un menor de un año, si es varón son 2.500 pesos, si es mujer es 2.300. Hicimos largos estudios epidemiológicos para ver cuál era esa diferencia, pero terminó siendo consistente que había un costo algo menor en el caso de los menores de un año mujeres, y después a lo largo de la vida, y los costos incrementales en las franjas de edades superiores. Pero lo importante aquí, en este punto, es que se restableció el criterio, la cápita única o la cuota única de afiliación en el prepago es lo más regresivo que hay, porque incita al descreme, incita a quedarse con los buenos, con los jóvenes, los sanos, etc. En cambio aquí hay un pool de riesgo que lo tiene el fondo, que es el que cubre todos los riesgos en función de ese fondo público obligatorio. Yo quiero dejar la idea, transmitirle la idea de la importancia que tienen. Otra cosa es cómo se llega a ellos y en qué timing, en qué tiempo, pero la importancia que tienen los fondos públicos obligatorios. Y un cambio muy importante que tiene conceptualmente un fondo público obligatorio es el último punto, es que el monto a asignar al sector y su distribución
se establece a partir de necesidades asistenciales y no a partir de presupuestos preestablecidos. O sea, nosotros estamos con el plan de integración, el plan de atención integral a la salud, el PIAS, que es parecido al PBO, al POS y a todas las siglas que los médicos en general generamos como planes integrales, que ya les voy a decir que es un plan bastante amplio en Uruguay, es el que va fijando, de acuerdo a lo que incorporo, el costo global que tiene la cobertura a la que llega el Fondo Nacional de Salud. Y eso es muy importante porque invierte los términos habituales de tener una respuesta por la oferta y trabaja por la necesidad y por la demanda como un elemento de construcción del presupuesto sanitario necesario. ¿Cuáles son entonces los objetivos de los mecanismos de aseguramiento público y social? Insisto, de carácter social también, porque la idea es que de alguna manera se pueda establecer una relación dentro del fondo que resuelva algunos de los problemas que están planteados aquí. En primer lugar, una justicia contributiva, una eficacia sanitaria y una eficiencia económica. O sea, tener resultados en salud, aportar de acuerdo a las posibilidades de pago y la posibilidad de tener también eficiencia económica, porque la concentración del fondo de los recursos permite, y estamos transitando ese camino, por lo menos en teoría, esa quizás nuestra gran prueba del 9, permite mejorar, y ojalá podamos dentro de unos años venir a contar de que mejoró la eficiencia, la eficacia del sistema de salud y la capacidad de respuesta en función de tener un fondo público obligatorio como sistemas que ya vimos que les va bien, pero son ellos, esto hay que verlo adecuado a nuestra cultura, como el sistema inglés que tiene esa consistencia de resultados a partir de una fuerte centralización financiera, que nada tiene que ver con descentralizaciones operativas, desconcentraciones, etcétera, que forman parte de modelos operativos. Acá el tema es qué se hace para articular el financiamiento global de la salud cuando estamos manejando un presupuesto tan importante como puede ser el 7% del PBI o como pueden ser recursos aún mayores. Cuando uno tiene esa concentración tan grande de recursos en un lugar, es lógico que no pasen elefantes. Leones de varios lugares van a venir a ver cómo disputan esa torta en la que realmente se están manejando muchos recursos. El otro tema que era fundamental para el fondo, para los mecanismos de aseguramiento, que es imprescindible, casi que todo, más que objetivos es requisitos, está mal dicho, objetivos hay. El otro requisito es fortalecer los recursos del prestador integral estatal. Nosotros insistimos mucho en integral no por agregar palabras, es porque los prestadores, para ser tales en el seguro, tienen que tener estructuración vertical, o sea, tienen que tener todos los niveles de atención y capacidad de cubrir ellos o contratando todas las prestaciones del PIAS. O sea que no es un prestador que hace una cosa, sino que tiene la obligación de la cobertura global. Y esto es muy importante. Estabilizar los flujos financieros y la viabilidad institucional de las instituciones de prepago. Este era un gran problema. Estos sistemas estaban cayendo. En los últimos 10 años previos a la reforma se habían caído 10 instituciones prestadoras con fines sociales. Y se habían caído por una razón sencilla, porque no eran eficientes, porque estaban mal controladas, porque la gente o se iba a los sectores públicos porque no podía pagar, o se iba al privado porque buscaba, en aquello del descreme, ir a aquel lugar donde le iban a dar todo, confort habitacional, etcétera, hotelería y una cantidad de espejismos, porque a veces son espejismos que tiene el prestador privado. Pero muy importante, estabilizarlos era importante, era un objetivo. Alguien podrá decir, fortalecer un privado en el marco de un esquema de un derecho universal. Sí, porque a ese privado social lo estamos considerando en su condición de prestador, de administrador circunstancial de un derecho que garantiza el Estado. Ese es el concepto que está atrás de la idea de fondo público obligatorio, que el prestador lo que tiene es la capacidad de ejecutar un conjunto de resultados sanitarios, una producción sanitaria determinada para un objetivo que necesita la población. Pero el encargado de velar porque esa prestación sea integral, sea oportuna, sea de calidad, sea suficiente, el encargado es el Estado, es la mayoría del Estado en la Junta Nacional de Salud. Y después el objetivo que ya dijimos varias veces, que es aumentar las posibilidades regulatorias del Estado a través de un fondo público obligatorio. De esto ya hemos hablado, cómo hay una libre elección. La libre elección hoy es
para todos los que están dentro del seguro, con un periodo, no hay una puerta vaivén, no se entra y se sale cuando se quiere, no es una góndola los servicios de salud. No se puede entrar y decir, hoy estoy acá, mañana estoy allá. Hay un periodo de tiempo de antigüedad en la institución, que son 3 años, después de los 3 años la persona cambia de prestador, lo cual también estimula a que los prestadores públicos y privados puedan efectivamente competir en ese sentido, que no es competir por los usuarios en el sentido económico y en el sentido de bajar la calidad o de ajustar por sacar o poner copagos o por tener estrategias de descreme. Hubo muchas estrategias de descreme, es decir, atender a los jóvenes, no cobrarles, elegir aquellos, hacer una selección adversa, elegir aquellos que eran mejores financieramente para el sistema. Hoy hay libre elección, esa libre elección está regulada y realmente no ha habido una movilidad muy grande porque la gente tiene una fidelidad importante, al menos en Uruguay, a los prestadores en los que ha estado históricamente. Hay que tener presente que en el 2006, o sea, nosotros entramos al gobierno, el gobierno que impulsó la reforma del 2005, pero tomamos datos del 2006, todavía no había empezado la reforma empieza el 1 de enero de 2008. Antes de la reforma, el prestador estatal tenía 42.3 de cobertura, bajó a 33, o sea que perdió un 10%. Pero este era un efecto deseado de la reforma. Nosotros teníamos claro que el sistema de salud público, para fortalecerse, tenía que incrementar sus recursos, pero también tenía que bajar la población usuaria que tenía. Y no estábamos en una disputa porque, en definitiva, seguimos considerando al prestador privado, social, como un prestador que en algún momento, aunque hoy cueste verlo en el horizonte, va a ser un prestador público en el sentido más amplio, más allá que tenga un régimen de gestión privado, pero para administrar, para proveer un servicio con un esquema público. Sanidad militar y policial son prestadores integrales, tienen juntos el 7.2, no ha variado sustantivamente, y crecieron, como ustedes ven ahí, claramente las mutualistas y las cooperativas médicas, que van a un 44.5 y 55.3. Sin cobertura teníamos el 2.8, hoy técnicamente en el 2008 se hablaba de un 1%, hoy sigue habiendo todavía un 0.5, uno puede decir que Uruguay está cubierto el 100, que siempre queda como o el 95.5 o el 99.5 o el 99. Lo sustancial es que técnicamente estamos frente a una cobertura integral en el sentido de que quien no se atiende por el Fondo Nacional de Salud en un prestador público, en un prestador privado, está obligado a ser atendido con prestaciones iguales por los hospitales y la red asistencial del sector público. Esto tiene que quedar claro. O sea, los pobres, los que informales, los que no tienen trabajo, tienen asegurada su atención en la red asistencial del sector público, que ha aumentado su presupuesto y que hoy tiene un per cápita que está 1.2 respecto a la relación que tiene respecto al prestador privado, es una relación de $8 menos, $7 menos que el que tiene el prestador privado. O sea que financieramente, económica y financieramente, está muy aproximado. Eso no quiere decir, porque la plata no lo hace todo en ningún sentido, de que hoy tengamos equiparados los niveles. Mejoraron las plantas físicas, se dignificó, se pasó de pabellones sanitarios en los hospitales a salas de 2 como el sector privado. O sea, se ha tendido a equiparar, pero realmente todavía hay muchas diferencias, sobre todo porque tenemos un problema que es la cultura institucional del trabajador público y del profesional en el trabajo público. En Uruguay es así, lo decimos en Uruguay y lo decimos acá. En el sector privado hay una frase famosa del expresidente Lagos, que hablando de los médicos en Chile decía que de mañana hacían lo que podían en el sector público y de tarde se mataban en el sector privado o algo parecido. Ese es un esquema que tenemos en los sistemas duales y segmentados, y Uruguay todavía sigue teniendo este problema, a pesar de que ha cambiado sustantivamente el salario médico y el salario de enfermería. 5 minutos, por favor. A los demás no le dijo nada, pero si tiene algo conmigo no hay problema, ya lo vamos a aclarar. Y se pasaron 10-12 minutos, yo no me voy a pasar nada. Acá tenemos un elemento, este informe es de junio del 2010, teníamos ahí un N de 1.503.000, hoy ya está 1.570.000, algo por el estilo, porque entró un colectivo grande de gente, pero miren qué interesante y qué desafío, ¿no? La mayoría de los FONASA son mutuales. La gente que siendo FONASA
optó por el sector público, a pesar de que el sector público no tiene copagos, es copago cero en todos los niveles de atención y para todas las prestaciones, fue un 8.2. Si estará matrizado en la cultura de la gente la idea de que la salud pública en nuestros países es la salud pobre para pobres. Todavía y será cierto que todavía no hemos llegado a un nivel de equiparación. Solo un 8.2% fueron los que eligieron ACE y un 2% seguros privados de alto standing. Es decir, nadie fue corriendo a ese lugar porque la gente tiene que aportar al Fondo Solidario y para estar en un seguro privado tiene que pagar primas muy altas. Es decir, contribuye a la solidaridad del sistema, pero puede elegir con libertad un prestador integral. Acá tenemos la red de servicios, ya algo la he ido contando sobre la marcha. El fortalecimiento del prestador estatal ha sido muy importante. Voy a ir a un cuadro resumen. Acá está el crecimiento de millones de dólares del gasto social. Esto no es gasto en salud solo, gasto social. Teníamos 510 millones en el 2004. Uruguay pasó, fue lo que hizo con la reforma tributaria, en el 2009 a 2.200 millones de gasto social, de los cuales el gasto en salud fue aproximadamente de 600.000 dólares, que fueron los que cubrieron el incremento del sector público y el costo de complementación de integrar el FONASA a esos millones de personas que entró al FONASA. No fue muy grande porque el mecanismo solidario que generó el aumento de las tasas profesionales de los trabajadores aportó buena parte de la necesidad de ese fondo solidario. O sea, el Estado es un socio en el aporte, pero una parte grande del aporte la hacen los propios trabajadores de acuerdo a su salario, contribuyendo al fondo público obligatorio, o sea, al FONASA. Acá hay resultados de mejoría en el sector privado. Teníamos en el 2007 resultados operativos que van por ahí. Yo he tenido que hablar de cosas que las entiendo más o menos porque soy médico epidemiólogo. Cuando me dicen resultados operativos y me apuran un poco, pero debo inferir que esto tiene que ver con que efectivamente han mejorado los números de resultados en los prestadores globales de Montevideo Interior. Hay 49 instituciones prestadoras, en cada departamento hay una, que es una cooperativa médica, que está en cada departamento. Ayer me preguntaban, las cooperativas médicas están descentralizadas, o sea que el sistema privado no es un sistema privado de la capital, es un sistema privado extendido en todo el territorio nacional, y eso, que es chico, pero no es tan chico, y eso da ciertas garantías de complementación público-privado. Esta es interesante. Relevancia del gasto en salud en el gasto total según niveles de ingreso. Está hecho por deciles. Ustedes fíjense en el 2005. En el 2005 tenía una relevancia arriba del 15% y bajaba, como era de esperar, proporcionalmente. Fíjense cuál es el proceso en el 2008, ya con la reforma instalada. Hay una baja clara para los dos primeros deciles